Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener en esta mañana nuestra clase de evangelismo y el tema de hoy, hermanos, es evangelismo según el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver sus métodos que el Señor Jesucristo utilizó para llevar a cabo el evangelismo. Hemos visto en la clase anterior, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando hablamos de evangelismo, hermanos, el evangelismo nace en el corazón de Dios, es el propósito de Dios, es la idea de Dios, no la idea de la iglesia, ni de los pastores, ni de la historia del cristianismo, sino la idea de Dios mismo. Y vimos también, hermanos, que el Señor Jesucristo practicaba y creía y nos dejó ejemplo de lo que es el evangelismo tanto personal, dejando a las 99 ovejas y yendo a buscar la número 100 fuera del redil, la que se había perdido, hermanos. Y vemos que el Señor creía en el evangelismo personal, pero también creía en el evangelismo a nivel de multitudes, hermanos, y en lo cual no es pecado ni uno ni otro, siempre debemos tener un equilibrio, ¿verdad? A veces las iglesias se enfocan en las multitudes y menosprecian al uno, y hay quienes se enfocan en el uno y se olvidan de las multitudes. Irse a ambos extremos es una manera equivocada, errónea de lo que el Señor realmente hacía. Él iba por uno a nivel personal, pero también iba por multitudes. Y número 3, hermanos, vimos que el Señor Jesucristo también, en cuanto al evangelismo, tenía una visión tanto nacional, local, como una visión mundial, hermanos, hasta lo último de la tierra, hermanos. Estaba interesado en llevar el evangelio a su Jerusalén, como en llevarlo más allá, hermanos, de su Jerusalén, a otros lugares, hasta lo último de la tierra, como nos dice en su palabra. Y hoy vamos a ver, hermanos, el punto número 4, hermanos, de evangelismo según el Señor Jesucristo, es que el Señor Jesucristo tenía ciertos métodos. Hoy vamos a ver algunos de ellos, y el próximo sábado, si el Señor lo permite, estaremos viendo un poco más acerca de estos métodos que el Señor tenía. Primero, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, dentro de los métodos que vemos en su palabra y que él mismo practicó o estaba implicado de alguna manera, hermanos, es que el evangelio estaba desde el Antiguo Testamento. Allá en Génesis 3:15, ¿verdad? Se le conoce a este texto como el protoevangelio, como la promesa de un Salvador, cuando dice de la mujer y de la serpiente, diciendo que esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa de un Salvador se le conoce como el protoevangelio. Pero vemos también desde el punto cuando Dios sacrifica, hermanos, un cordero, hermanos, para vestir de pieles, hermanos, a Adán y a Eva, hermanos, quienes habían pecado. Y vemos ahí una figura, hermanos, de lo que sería el evangelio, de lo que el Señor Jesucristo haría por nosotros, nos cubriría a causa de nuestro pecado, hermanos, a causa de nuestra desobediencia, y habría derramamiento de sangre, hermanos, así como lo hubo en el caso para cubrir a Adán y Eva su desnudez. Hubo un sacrificio, hubo derramamiento de sangre, se les vistió, hermanos. Así el Señor Jesucristo sacrificó su vida, derramó su sangre y nos ha dado, hermanos, una nueva vida en Cristo, hermanos, en Él. Y vemos entonces que usted puede encontrar el evangelio, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada libro del Antiguo Testamento nos habla del Señor Jesucristo. En cada libro del Antiguo Testamento podemos encontrar, hermanos, el Evangelio y presentar el Evangelio. Y esto es muy útil, hermanos, sobre todo cuando hablamos con personas, hermanos, de la nación de Israel, cuando hablamos con judíos, hermanos, porque para los judíos no existe o no creen, hermanos, en el Nuevo Testamento. Para ellos solamente hay un testamento, ¿verdad? Solamente hay una palabra para ellos que es válida, la ley, hermanos. Entonces, vemos el Torah, hermanos. Entonces vemos
que en el Antiguo Testamento ya encontrábamos, hermanos, acerca del Evangelio, ya encontrábamos acerca del Señor Jesucristo, profecías que nos hablaban de su nacimiento, de su ministerio, de lo que Él haría, hermanos, aquí en la tierra, por qué vendría, ya había sido profetizado desde antes. Por ejemplo, hermanos, vemos lo que en el Antiguo Testamento hay figuras que simbolizan la vida, la persona y ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, aquí en la tierra. En Éxodo, hermanos, capítulo 25, versículo 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hablando acerca del tabernáculo, el Señor le va a dar a Moisés las instrucciones, las medidas, los materiales, va a llenar de sabiduría a algunos artífices para hacer ciertas labores, hermanos, ciertos cosas que se ocuparían en el tabernáculo. Y es interesante que le declara también el propósito por el cual se va a hacer un tabernáculo, y es que dice aquí: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios, hermanos, por medio del tabernáculo, queriendo habitar entre su pueblo, hermanos. Y luego encontramos en Juan capítulo 14, hermanos, Juan capítulo 1, perdón, versículo 14, hablándonos del Señor Jesucristo en el contexto de Juan 1, diciéndonos que y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Diciéndonos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nos dice aquí: y aquel verbo, Juan 1:14, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra habitó, hermanos, es la misma palabra que se traduce en el hebreo, hermanos, para describirnos la palabra tabernáculo, tabernaculizar, ¿verdad? Es la palabra aquí en el griego, la misma que se utiliza en hebreo, hermanos. Así como en Éxodo 25, versículo 8, el propósito de Dios era habitar entre su pueblo por medio del tabernáculo. Ahora en Jesucristo, hermanos, cuando Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó, es decir, tabernaculizó entre nosotros, les está diciendo a los judíos, ¿verdad?, de aquel tiempo, hermanos, que el tabernáculo, hermanos, era la sombra del Señor Jesucristo. En el tabernáculo, hermanos, ellos tenían el Evangelio, ellos tenían la obra que el Señor Jesucristo vendría a realizar. Por ejemplo, el tabernáculo tenía tres puertas, hermanos. La primera de ellas, hermanos, era la entrada al atrio. Ahí en el atrio, hermanos, estaba lo primero con lo que se encontraban era con el altar del sacrificio. Posteriormente estaba la fuente de bronce. Y después, hermanos, de la fuente de bronce estaba la entrada al lugar santo. Y después del lugar santo, hermanos, estaba la entrada, hermanos, al lugar santísimo. Entonces, cada una de estas puertas era de ciertas telas que tenían un cierto simbolismo, pero es interesante, hermanos, que estas puertas se llamaban, la primera de ellas el camino, la entrada al atrio. La segunda de ellas, la entrada al lugar santo, se llamaba la verdad. Y la última entrada al lugar santísimo se llamaba la vida. ¿Le suena algo eso? Pues debiera, ¿verdad? Porque nos dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Automáticamente, hermanos, ellos lo relacionaban con el tabernáculo, hermanos, con las puertas del tabernáculo. ¿Y cuál era la enseñanza? Que la última puerta, hermanos, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, se llamaba la vida. Y el Señor Jesucristo les está diciendo: yo soy el cumplimiento de todo eso. Yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y por eso dice:
nadie viene al Padre si no es por mí. Así como para llegar a la presencia de Dios, hermanos, para entrar al lugar santísimo donde estaba el arca, hermanos, y estaba tapada, ¿verdad? Por el propiciatorio y ángeles, hermano, que extendían sus alas y la cubrían y ahí estaba la presencia de Dios, hermano. Para entrar a ese lugar santísimo tenían que entrar, hermano, por la puerta que se llamaba la vida, para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Así el Señor Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene a la presencia de Dios si no pasa por el camino, por la verdad y por la vida que soy yo. Entonces, en el tabernáculo, hermanos, algún día a lo mejor tendremos una clase del tabernáculo y veremos la riqueza espiritual que hay a través de ello. Muchos cuando llegan a Éxodo 25 en adelante se duermen, se aburren porque no entienden medidas, telas, colores, formas, todo lo que el tabernáculo implicaba, pero en realidad, hermano, en el tabernáculo estaba todo el evangelio, hermanos. Por ejemplo, el altar, hermano, era un altar de 4 lados, ¿verdad? Lo suficientemente alto y lo suficientemente ancho. 4, hermano, nos habla del mundo. Nos habla de 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año. El número 4 en la Biblia simboliza el mundo, hermanos. Y el sacrificio del Señor Jesucristo, dice la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El hecho de que fuera lo suficiente alto y lo suficiente ancho nos habla de la suficiencia del sacrificio de Cristo. Y dice la Biblia, para que todo aquel, no importa, rico, pobre, con vicios o sin vicios, güero, morenito, alto, chaparrito, flaco, gordito, con estudios, sin estudios, no importa, hombre o mujer, niño, adulto, joven o viejo, no importa, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el altar en las 4 esquinas tenía unos cuernos. Los cuernos en la Biblia muchas veces simbolizan poder, hermanos. Y la Biblia nos dice, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El altar era un tipo de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la suficiencia de su sacrificio para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego entonces, hermanos, después de que ellos pasaban por la puerta que se llamaba el camino, se encontraban con el altar del sacrificio, símbolo de la cruz de Cristo, de su sacrificio por la humanidad. Y una vez que pasaban por el altar del sacrificio, lo siguiente que encontraban era la fuente de bronce, donde el sacerdote se lavaba y veía si había alguna mancha antes de proseguir al lugar santo y entrar sucio, hermanos, o al lugar santísimo. Y entonces la fuente, un símbolo de la palabra de Dios, donde vemos a cara descubierta, donde nos lavamos, hermanos, nuestro interior, nuestros pensamientos, hermanos, para poder seguirnos acercando más a la presencia de Dios. Entonces, todo eso, hermanos, tiene un simbolismo. Y vemos entonces también, por ejemplo, con Abraham e Isaac, hermano, Isaac, un tipo de Cristo, hermanos. Abraham, un tipo del Padre que iba a sacrificar, en este caso Abraham, a su hijo, ¿verdad? A su único hijo. Dios el Padre sacrificó a su hijo unigénito, hermanos. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Abraham se le proveyó de un cordero, ¿verdad? En lugar de Isaac, que tomara su lugar. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, el Evangelio, ¿verdad? A través de sombras, de figuras, de simbolismos que nos describen la persona y la obra y ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, ese vamos a decir que es el primer método. Aún el Señor Jesucristo muchas veces en el Nuevo Testamento hace referencias a citas y a profetas del Antiguo Testamento. Allá en Lucas, hermanos, cuando entra él en una sinagoga, ¿verdad? Y dice que se le dio, era la costumbre, hermanos, que se les daba los rollos para hacer la lectura, y se le dio el rollo que traía la lectura del profeta Isaías, que decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí
y me ha enviado, ¿verdad?, para consolar, para sanar, para vendar a los quebrantados. Y bueno, el Señor da lectura a esta profecía de Isaías, y era costumbre que después de hacer lectura volvían a regresar el rollo y daban una explicación al respecto para los oyentes. Y inmediatamente el Señor dice: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vuestros ojos. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy ese del que está hablando Isaías, ese que vendría a sanar a los quebrantados de corazón, a dar óleo en lugar de luto. Y él les dice: yo soy de quien Isaías hablaba ahí. Entonces, ¿cuál es el primer método, hermano? Las sombras, las figuras, las profecías, los símbolos que había del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, hermanos. Y nosotros también podemos utilizarlo, hermanos. El arca, un tipo de Cristo, de la salvación. Y así podríamos ir libro por libro de la Biblia, donde sin duda es que encontramos la persona del Señor Jesucristo, su obra y ministerio aquí en la tierra, hermanos. Número 2, hermanos, encontramos también, hermanos, que encontramos también que el Señor Jesucristo aprovechaba, hermanos, las oportunidades, hermanos, aprovechaba las oportunidades para compartir el Evangelio, hermanos. Por ejemplo, hermanos, esto de que él aprovechaba las oportunidades, en Lucas, hermanos, si me acompaña al Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, hermanos, hay una historia muy conocida y a la vez un poco triste, con un final, hermano, bendecido, de felicidad, hermanos, con un final feliz, porque dice aquí, hermanos, que Lucas capítulo 7, versículo 11, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó aquel que había muerto, y comenzando a hablar, y lo dio a su madre. Mire esto, hermanos, qué interesante es. Dice en el versículo 11 que el Señor Jesucristo, hermanos, dice que después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, iba con él sus discípulos, y también iba con el Señor Jesucristo una gran multitud. Y dice que cuando llegó a la puerta de la ciudad, esto también es interesante, hermanos, porque en la puerta de la ciudad era donde se hacían negocios, se hacían intercambios, donde muchas cosas importantes y relevantes de una ciudad se llevaban a cabo. En este caso, el Señor Jesucristo va llegando a la puerta de la ciudad, hermanos, que se llamaba, dice aquí, Naín. Y dice ahí, hermanos, que cuando él llega cerca de esa puerta, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Este detalle también es importante, hermanos, porque no pasemos desapercibidos los detalles que la palabra de Dios nos da. Al decir que era el único hijo de su madre, en estos tiempos cobraba mucha relevancia, hermanos, porque como lo he dicho, hermanos, y lo he explicado en otras ocasiones, una mujer viuda, hermanos, sin tener un pariente redentor, sin tener un hijo, hermanos, y quedar ella sola, era menospreciada, nadie daba trabajo, la pasaban mal, hermanos, en aquellos tiempos, era mal vista, eran desatendidas muchas veces las viudas. Entonces el hecho de que a esta mujer se le muera este hijo, el único hijo que tiene, pues no solamente se muere su hijo, se muere una esperanza, se muere su sustento, su proveedor, su protección, hermanos, porque era lo que ella tenía al tener a este hijo, hermanos. Pero al ya no tenerlo, hermanos, pues ella prácticamente queda desamparada. Entonces dice que el Señor viene a la puerta de esta ciudad, sus discípulos y con él una gran multitud, y luego viene a una mujer que era viuda, hermanos, no tenía un esposo, muere su único hijo, queda desamparada, hermanos.
Y dice que había con esta mujer mucha gente, dice en Lucas 7:12, mucha gente de la ciudad. Entonces imagínense, ya con el Señor venía una multitud y sus discípulos, y con esta viuda, hermanos, que iba a enterrar a su hijo, viene mucha gente de la ciudad. Un escenario, hermanos, muy propicio para poder llevar consuelo, para poder llevar esperanza, para poder hacer un milagro, para poder, hermanos, declarar el evangelio a esta mujer en su dolor, en su tristeza, pero no solamente a ella, sino a ambas multitudes, la que viene con él y la que viene con esta mujer, hermanos. Entonces dice el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Al Señor no era invitado al funeral. El Señor Jesucristo no iba con esta mujer, hermanos, como la demás gente que sí llevaba el propósito de acompañarla a sepultar a su hijo, de acompañarla en su dolor, en esta situación difícil y triste. Pero cuando el Señor dice que vio, hermanos, que llevaban a enterrar a este difunto, hermanos, Él se acerca a esta mujer, Él aprovecha esta oportunidad. El hecho de decir que Él aprovecha esta oportunidad no quiere decir que Él era un oportunista, porque un oportunista es aquel que trata de sacar provecho de la necesidad, del dolor, de la angustia, de la tristeza de alguien más. Eso hace un oportunista. El Señor no era un oportunista, el Señor aprovecha la oportunidad no para lucrar, no para beneficiarse, no para sacar provecho para Él mismo, hermanos, sino para ayudar, para consolar, para hablar el Evangelio a estas personas, a esta mujer y traer consuelo y esperanza. Y dice en el versículo 13 que le dice, mujer, no llores, mujer, no llores. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no llores, hermano? ¿Qué no era natural, qué no era normal que al perder a su hijo, a quien amaba, a quien era su compañero, su sustento, el no tener un marido y ahora morir su hijo y quedar sola y desamparada, no era razón suficiente para llorar? Posiblemente sí, humanamente sí, pero el Señor Jesucristo le dice, no llores. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que iba a hacer. Hermanos, Él no está diciendo esto como meras palabras. Qué difícil a veces es cuando una persona ha perdido un ser querido encontrar palabras que pudieran, pues de alguna manera traer consuelo o ánimo. A veces hay palabras muy trilladas y muy a veces difíciles. Decimos, ¿qué podría decirle? Le acompaño en su dolor, estoy con usted. ¿Qué podemos decir? Bueno, lo mejor cuando el que ha fallecido es salvo, podemos decirle a sus familiares, le acompaño en su esperanza. A mí me gusta decir eso, esto lo aprendí de alguien más. ¿Por qué le acompaño en su esperanza? Sí, en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza en Jesucristo, en la esperanza de los muertos en Cristo, que un día serán resucitados, hermano, en la esperanza en que un día verá a ese familiar que fue salvo y que ha fallecido en la eternidad, hermanos. Por eso le podemos decir a una persona que ha perdido un ser querido y ese familiar fue salvo, podemos decirle, le acompaño en su esperanza. Pero cuando no, es más difícil, hermano, porque ni modo de decirle, si supiera dónde está por no haber sido salvo o haber rechazado el evangelio. Pero bueno, eso es otro tema. El Señor aquí le dice, versículo 14, que acercándose, ni siquiera le pidieron, Señor, resucítalo, Señor, haz un milagro. No. Él se acercó, hermanos, Él vio la oportunidad, se acercó para consolar, se acercó para ayudar, se acercó para hacer un milagro y toca el féretro y dice que, y a los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Aprovechó la oportunidad para consolar, aprovechó la oportunidad para hacer un milagro, aprovechó la oportunidad para resucitar a este joven, hermanos, y de esa manera demostrar su poder, hermano, y de esa manera mostrar que Él tiene poder sobre la muerte, hermanos, porque no solamente resucitaba muertos, sino que un día Él iba a morir, ser sepultado y también resucitar, que mostrar que Él tiene poder para dar vida y que Él mismo es la vida, hermanos, la vida eterna. Y dice entonces, versículo 15, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y mire el resultado.
Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El Señor hace un milagro, hermanos, y este milagro resulta, hermano, en beneficio de esta mujer, de su hijo, pero también de las multitudes que tuvieron temor. Eso quiere decir que tuvieron reverencia y por ello mismo glorificaban a Dios, hermano, y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y declaraban: Dios ha visitado a su pueblo, Dios está con nosotros a través de Jesucristo, a través de lo que acabamos de ver y ser testigos. Y dice que se extendió la fama de él por toda aquella región. Eso provocaba que el evangelio se siguiera de alguna manera extendiendo, hermanos. Entonces el Señor Jesucristo aprovechaba las oportunidades. Vemos en Juan capítulo 5, hermanos, en el paralítico de Betesda, cómo este hombre no tenía quien lo metiera. El Señor se acerca y le pregunta: ¿quieres ser sano? Señor, sí quiero, pero entre tanto que el ángel desciende y agita las aguas, otro desciende antes que yo. No tengo quien me meta. Y entonces el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y había una multitud, dice ahí en Juan capítulo 5, de ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Otra vez un hombre en necesidad, una multitud siendo testigos de esto, y el Señor aprovechando la oportunidad para mostrar su poder, para hacer un milagro, para darse a conocer, hermano, a esta multitud en necesidad, hermanos, como hoy hay multitudes que están ciegos, no físicamente, sino espiritualmente, que están cojos porque el pecado, hermanos, les ha marcado, les ha truncado de alguna manera, hermanos, y que necesitan a Dios y necesitan la salvación, y debemos aprovechar esas oportunidades. Y así usted puede ver a través de los evangelios que el Señor Jesucristo aprovechaba cada oportunidad, hermanos. Y repito, él no era un oportunista, hermanos. Un oportunista es el que lucra, el que se aprovecha, el que busca beneficio del dolor, de la necesidad del prójimo, hermanos, para su propio beneficio. El Señor Jesucristo no. Aprovechaba la oportunidad en medio del dolor, de la tristeza y de la necesidad, para provecho del mismo que se encontraba, del pecador que se encontraba en esa circunstancia, en esa necesidad, y él lo ayudaba, lo consolaba, hermanos. Muy bien, número 3 y último, hermanos. Primero dijimos que el Señor Jesucristo, el Evangelio lo vemos, sus métodos de evangelismo lo vemos desde el Antiguo Testamento, a través de las sombras, de las figuras, hermanos, de las profecías que se hacían en cuanto a su persona, su obra y ministerio, hermanos. Pero también, hermanos, vemos que él aprovechaba las oportunidades, y cuando en apariencias no había oportunidades, número 3, él mismo creaba estas oportunidades. Es decir, él no se esperaba necesariamente a que la oportunidad fuera manifiesta y llegara a él, hermano, y vinieran y lo buscaran como en ocasiones lo hacían, y vinieran y le preguntaran como en ocasiones lo hacían, hermano. Pero aunque no vinieran a él, hermano, él iba. Y aunque no hubiera la oportunidad, él la creaba. Dice, terminamos, hermanos, en Juan capítulo 4. Ustedes conocen esta historia porque ha sido una historia que hemos utilizado para otras enseñanzas de esta clase. Pero el Evangelio de Juan capítulo 4, hermanos, el Evangelio de Juan capítulo 4 dice en el versículo 3, dice: y salió de Judá y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Samaria, de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí, dice, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer no le ofreció agua. La mujer no se acercó a él, hermanos. Él sabía que en el pozo alguien habría de llegar a sacar agua, y seguramente sabía que esta mujer iba a llegar, y seguramente sabía quién era esta mujer, porque le declaró quién era, que 5 maridos había tenido y que el que ahora tenía no era su marido. Y la mujer después les dice a los suyos: me parece que es profeta, porque me ha dicho todo cuanto de mi vida.
Y entonces, hermano, él le declara verdades espirituales, le declara el evangelio, le dice: yo tengo un agua de la cual tú puedes beber, y si bebes no tendrás sed jamás. Y el que bebe de esa agua, de su interior, brotarán ríos de agua viva. Y la mujer le pide: dame de esa agua. Y él comparte el evangelio a esa mujer, y después ella va y le dice a los demás samaritanos, vienen, lo ven, lo escuchan, y dicen ellos: ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque lo hemos visto y oído. Y le piden que se quede más días con ellos. Se queda 2 días, y muchos otros samaritanos fueron también salvos, hermanos. Entonces, qué interesante es, hermano. Empezó con una mujer, luego vinieron otros más, y luego esos otros más trajeron a otros más, y todo comenzó, hermanos, porque el Señor Jesucristo creó oportunidad, hermano, para compartir el evangelio. No se esperó a tener esa oportunidad clara y manifiesta. Él mismo creó esa oportunidad. ¿Qué aprendemos, hermano? Que a veces hay oportunidades y debemos aprovecharlas. Y cuando no las hay, debemos crearlas, hermano. ¿A fin de qué, hermanos? De compartir el evangelio con otros. Muy bien, hermanos, esta es la clase de este día. Y si usted tiene alguna duda, hermanos, al respecto, hermanos, con toda confianza puede escribir por WhatsApp, hermanos, y con gusto podemos responder a sus dudas, a sus preguntas, hermanos. Vamos a continuar, si el Señor nos lo permite, hermanos, si Dios lo permite, el próximo sábado, hermanos, con la siguiente parte de los métodos de evangelismo del Señor Jesucristo, hermanos. Que Dios le bendiga, que tenga un bendecido día.